Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. En este programa demostramos con frecuencia que la tecnología y las humanidades pueden ir de la mano. Es más, invitamos a ingenieros que, aparte de contar con una experiencia relevante en tecnología y en gestión de equipos, además son notables escritores que con su pluma también son capaces de entretener y de contribuir con sus escritos y reflexiones al desarrollo de nuestra sociedad. Hoy nuestro invitado es una de esas personas que ha dedicado muchos años al desarrollo tecnológico de nuestros contratistas de ingeniería, donde ha conseguido un notable renombre y experiencia. Pero no solo eso, ha sido editor y director técnico de revistas de conocido renombre y escritor de sus propios libros. Hoy además amplía sus reflexiones acerca de lo que el desarrollo de la inteligencia artificial puede significar en nuestro mundo futuro. Los que le conocemos le consideramos sin duda una de las mentes más preclaras en las que pedir opinión. Me refiero a José Corrales Pérez, al que tengo aquí a mi izquierda, ingeniero y máster por la Universidad de Sheffield y licenciado en Ciencias Económicas por la UNED, además de tener un MBA por la EOI y la Manchester Business School. Ha ocupado cargos relevantes en diversos contratistas y tecnólogos de ingeniería, como ingeniero de instrumentos en B&R, jefe de Departamento de Control de Procesos de Procon UOP, ingeniero de proyectos en Foster Wheeler, director de proyectos en EIMO, director de proyectos y varios otros cargos en INITEC, la empresa nacional de ingeniería y tecnología, y después en Técnicas Reunidas. Su experiencia abarca la dirección de varios macroproyectos en España y en varios otros países del mundo. Y como comentábamos, ha sido director de las revistas Ingeniería Química y Energía e Industria Farmacéutica, además de autor de varios libros. Buenas tardes, José. Bienvenido al programa y bienvenido a Radio Intercontinental. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí contigo y en la radio, que para mí es una experiencia nueva. Nunca había estado en la radio. Bueno, pues además vas a estar en una de las radios resucitadas más conocidas y más importantes de Madrid, en la frecuencia de modulada ahora, 95.4 del FM. Pues así que bienvenido a este que es tu programa y espero que te lo pases bien y puedas además deleitarnos con tus conocimientos y las últimas reflexiones que estás haciendo sobre nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? José, en este programa nos gusta daros la oportunidad de que contéis más acerca de cómo se forjó vuestra vocación, de cómo fue vuestra formación y que además nos ampliéis los detalles de vuestra experiencia y vida profesional. La vocación es una cosa relativamente nueva. En mi tiempo uno estudiaba lo que creía que le iba a garantizar un mejor futuro. Eso de la vocación es algo práctico, ¿no? Es algo nuevo, sí. Además no lo decidías tú, lo decidía generalmente tu padre, por lo menos en mi caso fue así, ¿no? Nosotros vivíamos Tu padre era maestro, ¿no? Mi padre era maestro, sí. Y vivíamos en un pueblo, entonces sin carretera, en los montes entre Galicia, Zamora y Portugal. ¿Eso es zona gallega o zona...? Bueno, Castilla? es zona administrativamente de la provincia de Zamora, pero que debía haber sido de la provincia de Orense. Allí hablamos gallegos. Y allí la universidad más cercana estaba en aquel momento a 2 días de viaje. Y claro, allí no se podía estudiar, así que mi padre, para que pudiésemos estudiar, mis hermanos y yo, pidió el traslado a un pueblo de Sevilla. Así que en Sevilla... Más calorcito, ¿no? Más calorcito, sí. Pero a pesar de ser una ciudad tan grande como Sevilla, en aquellos momentos, allí no había... O sea, mi padre decidió que tenía que estudiar una carrera técnica porque el resto de las carreras, la salida que tenían en aquel momento era o la enseñanza
o unas oposiciones a administración. Así que decidió, tenía que ser una carrera técnica, pero no había muchas posibilidades en Sevilla en aquel momento. No había escuela de ingenieros. Las únicas carreras que se podían estudiar era medicina, que mi padre por alguna razón que no se descartó eso. Químicas, pero en aquel momento la salida era la enseñanza, y peritos industriales. Así que me puse a estudiar peritos industriales. Esa sí que había en Sevilla, ¿no? Que esa sí la había, sí. Creo que también había aparejadores. Ya. En aquel momento eran 5 cursos y cuando justo terminar yo se abrió la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla. Así que al terminar pasé a la Escuela de Ingenieros Industriales. Para ganarme la vida daba clases de matemáticas. Pero luego encontré un trabajo en Madrid, en Lumus Española, que fue la precursora de Técnicas Reunidas, y me trasladé a Madrid y a la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Pero un inglés que trabajaba en Lumus me convenció para que me fuese a estudiar a Inglaterra. ¿Dejaste el trabajo? Y eso fue lo que hice, sí. Una vez que reuní dinero suficiente para poderme ir a Inglaterra, pues dejé el trabajo y me fui a la Universidad de Sheffield. ¿Tu familia seguía en Sevilla entonces o se vino para Madrid? Mi familia seguía, mis padres seguían en Sevilla, sí. Terminé la carrera en Sheffield, o sea que lo mío no se puede decir que haya sido por vocación. Sin embargo, nunca me he arrepentido de haber elegido esa carrera, ¿no? Bueno, al contrario. De haber elegido la carrera, perdona, y de haber hecho caso a tu padre. Y de haber hecho caso a mi padre. Porque hoy en día eso es impensable. Hoy en día ningún hijo hace caso a su padre. En aquel caso, en aquellos años, no hacerle caso a tu padre era impensable. Bueno, yo estoy muy contento de haber elegido esa carrera porque me ha permitido participar en algunos de los proyectos más complejos de este país y haber participado en macroproyectos en Portugal, en Argelia, en Perú y en varios otros países, ¿no? O sea, luego volviste a España, por completar un poco la historia. Sí, volví a España, volví a Lumus Española, a Técnicas Reunidas. Sí. ¿Pero lo había comprado Lladó entonces? Bueno, Lladó... La familia Lladó era la dueña, ¿no? Pero o sea, Lladó primero se asoció con Lumus, una empresa norteamericana, pero luego le compró a Lumus su parte y ya siguió como Técnicas Reunidas, no sé. ¿Eso qué año era, Pepe? Pues no lo recuerdo, yo soy muy malo para recordar los años, pero los 70 y tantos, sí. Después me volví a ir otra vez, volví a Lumus, pero de allí pasé a Procon. Pero luego me volví a ir otra vez porque no había hecho el máster, así que me volví otra vez, otro año a Inglaterra a hacer el máster, ¿no? Y esa ha sido mi trayectoria. Sí. Muchos años trabajando con ingenierías y contratistas de ingeniería en España. Sí, bueno, toda la vida. Sí. O sea, luego volví, trabajé en Foster Wheeler, trabajé en Amount, trabajé en Ecoler, pero fundamentalmente en Initec y finalmente en Técnicas Reunidas. Muy bien. Este programa, Pepe, que supongo que lo sabes, cuenta con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que al fin y al cabo es la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, en la que tú estuviste parcialmente, ¿no? Y nos gusta hablar de ingenieros, ¿no? Y de carrera de ingenieros de formación. Seguro que te han preguntado muchas veces la diferencia, ¿no? Que tú notaste entre la educación en España. En aquella época era más corto, ¿no? Hacerse ingeniero en los países sajones, ¿no? Sí, en aquellos años estudiar ingeniería eran 3 años. Yo lo hice en 2 porque me convalidaron muchas asignaturas, lo hice en 2. Y luego el máster... ¿Te convalidaron de españolas allí? ¿Perdón? De las asignaturas que habías hecho en España allí. Sí. Además, curioso, ¿no? En aquella época había convenios. No, es que las universidades inglesas tienen más libertad. Allí cuando llegas, en aquel momento, ahora yo creo que funciona de forma distinta, te asignaban
te asignaban un supervisor, un tutor, y el tutor te hacía un examen que no llegaba a ser un examen oficial, sino que miraba a ver qué carencias tenías y qué cosas sabías y qué cosas no, y decidía él por su cuenta, ¿no? O sea, era bastante fácil, no hacía falta muy poca burocracia, ¿no? Algo que nos mata en España. Y la diferencia esencial es que aquí te hacían estudiar muchas más asignaturas y allí estudiar menos asignaturas, pero en bastante más profundidad. No todas, pero en algunas de las asignaturas llegabas a mucha más profundidad. A ti te gustaban las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, yo en matemáticas me consideraba imbatible, porque además yo había estado un año en Sevilla dando clases de matemáticas, me consideraba imbatible. Sin embargo, resultó que no, o sea, tuve que profundizar, ¿no? Y lo mismo me sucedió con varias asignaturas que yo pensé que ya dominaba, pero tuve que profundizar, ¿no? Pero la principal diferencia no es esa, ¿no? Que yo noté no es esa. La principal diferencia fue en el enfoque que le daban los profesores. Aquí los profesores, sobre todo cuando era el catedrático, lo sabían todo. Y si tú te estudiabas su libro de termodinámica y sus apuntes de termodinámica, pues ya sabías todo lo que había que saber de termodinámica. Y en Inglaterra no. Los profesores no lo sabían todo y le dedicaban muchísimo tiempo a hablar de las cosas que no sabían. Y de quién las estaba investigando, y cuáles eran los puntos débiles. Y eso crea en los alumnos un enfoque distinto, ¿no? En España, cuando terminas, pues ya lo sabes todo sobre termodinámica y ya no merece la pena seguir aprendiendo más. Si hubiese más cosas, lo sabría el catedrático, estarían en sus apuntes. Y tampoco merece la pena investigar, porque lo que no supiese el catedrático es que es muy difícil. Entonces, seguir investigando, pues debe ser poco rentable, ¿no? ¿Tú crees que esto afecta mucho, ¿no?, a la falta de investigación que tenemos en este país? Bueno, yo creo que deben ser muchos factores, pero desde luego, es uno de ellos y creo yo que bastante importante. Y además eso se transmite luego a la empresa. Luego cuando llegas a la empresa, pues llegas con falta de fe en los resultados económicos de la investigación. Por eso aquí le dedicamos mucho más esfuerzo a la organización que a la investigación. Y en organización estamos entre los mejores. La organización de las empresas españolas es de las mejores del mundo. En cosas como la logística somos los números 1. Sin embargo, en innovación las empresas españolas dejan mucho que desear, ¿no? Hay excepciones siempre, pero en general la empresa española deja mucho que desear en ese campo. ¿Crees que es falta de esa motivación, ¿no? Y yo creo que es falta de fe en la investigación. Y no es algo nuevo, esto viene de largo, ¿no? Nunca hemos tenido hombres de ciencia, solo hemos tenido uno, que es Ramón y Cajal. No hemos tenido más. Severo Ochoa también tiene un premio Nobel, pero no se puede decir que Severo Ochoa sea producto del ecosistema español, porque cuando él recibió el premio Nobel ya llevaba 30 años pasando por las universidades inglesas, alemanas y norteamericanas. Incluso había cambiado de nacionalidad, ya tenía la nacionalidad americana, ¿no? Y si vamos a los inventos, la situación es aún más negra. No hay inventos españoles relevantes. Yo creo que el más relevante puede ser el talgo, pero los 4 o 5 que habitualmente mencionamos tampoco tienen mucha consistencia, ¿no? El autogiro no tuvo éxito y no fue, como se dice a menudo, el precursor del helicóptero. El helicóptero ya lo había inventado
Sirkovsky, un ruso, bueno, ruso, ucraniano, ahora es ucraniano, entonces era ruso, pero ahora es Los ucranianos Ucrania, fabrican sí. también los Sí. aviones grandes Sí, de carga sí, rusos. también, sí, Están los allí la mayores fábrica. aviones de carga los han construido los ucranianos, no sé. Y si vamos al submarino, que es el otro invento que se suele mencionar, pues cuando Peral construyó su submarino ya había muchos submarinos, ya incluso España había tenido un enfrentamiento con un submarino chileno en la Guerra del Pacífico entre Chile y España, no sé. Bueno, eran Sí, es verdad. semisumergibles, ¿no? Los primeros, ¿no? ¿Perdón? Eran semisumergibles, ¿no? No, el de Peral era un buen submarino, estaba bien diseñado y además fue el primero en utilizar baterías. De hecho, no se entiende muy bien por qué la Marina decidió no construir más. Quizá la razón sea porque en aquel momento los submarinos no eran demasiado útiles, porque los torpedos aún eran muy primitivos, ¿no? Y un submarino sin torpedos no. Pero bueno, sí construyó un buen submarino, pero no fue el primero, ¿no? Y esta carencia que tenemos tanto en ciencia como luego en inventos, pues se suele atribuir a la falta de I+D, o sea, a la falta de financiación del I+D, pero eso es muy discutible. ¿Tú no crees ¿no? que sea la razón? Yo creo que es muy discutible. Primero, las empresas, si tuviesen más fe en la investigación, gastarían más, ¿no? Pero además es que se gasta bastante. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la segunda o la tercera institución europea de investigación. Tiene 15.000 empleados. ¿No? Es inmenso. Y nuestro gasto total, nuestra inversión total en I+D es muy superior a la de países como Suiza o Suecia o Israel. Y sin embargo estos países consiguen mucho mejores resultados. Lo que sí que es curioso, he leído hace poco que tenemos bastante número de patentes, ¿no? Se patentan Bueno, bastantes cosas, si ¿no? lo mides por publicaciones, sí, pues por publicaciones y por patentes, sí, pero claro, que se ha patentado, o sea, inventos trascendentes no hay. ¿Sí? Ni tampoco están en curso, o sea que no. Y yo creo que deben contribuir muchos factores, pero desde luego uno de ellos es la falta de fe de las empresas. Y la falta de fe de las empresas viene de la falta de fe de los que trabajamos en las empresas. Y a esa falta de fe contribuye un poco la formación. O sea, las universidades no forman investigadores, forman gente para que utilice los conocimientos adquiridos en las escuelas, no gente para que siga aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Está recordando ahora nuestra experiencia con Bertinitec y I+D bajo contrato. Sí. El otro día me acordé de ti porque tuve aquí a una persona de un instituto, Leitat, catalán, que son bastante exitosos y que hacen I+D bajo contrato. Llevan ya bastantes años, seguramente a lo mejor no los conoces. Sí. Pero ahora mismo tienen un montón de trabajo y hacen bastantes cosas. Y están trabajando para empresas en temas de I+D bajo contrato. Pero bueno, era difícil aquella época cuando intentamos aquella iniciativa tuya, pues yo creo que aquello era difícil. La gente no estaba dispuesta a pagar por desarrollos tecnológicos. Bueno, fue además una época en la que lo que íbamos buscando era participar en proyectos militares. Y justo entonces se produjo la caída del muro de Berlín. Y entonces Bajo las ganas de pensamos todos que ya no hacía falta investigar en ese área, ¿no? Porque ya los ejércitos pensamos entonces que ya no sería necesario, ¿no?
por concluir esta parte, yo creo que sí que estarás de acuerdo conmigo que sí que tenemos buenos ingenieros. Sí, sí, sí. Eduardo sí, Torroja, sí, sí. Torres Quevedo y todos y muchos que han sido compañeros nuestros en las empresas de ingeniería en España. Sí, 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 Yo creo en sí, cuanto a sí, calidad sí, de ingenieros, sí, sí, este país sí, tiene buenos ingenieros. sí. Muy bien, pues si quieres vamos a esa parte que creo que te apasiona, que es la parte de inteligencia artificial, el impacto, ¿no?, que está teniendo esta tecnología hoy en día entre toda nuestra sociedad, porque realmente es algo totalmente novedoso y que está avanzando a una Sí. velocidad vertiginosa, ¿verdad? Sí, sí, es difícil saber cómo nos va a impactar porque esto no es una tecnología más, es algo totalmente nuevo que nunca habíamos vivido, ¿no? Ujú. Hay mucha preocupación por eso que se ha dado en llamar el fin de la realidad, y es que va a ser muy difícil distinguir entre las noticias ciertas y las falsas, o que los jueces no van a poder utilizar la fotografía o el vídeo como prueba, porque son muy fáciles de falsificar. Pero eso son cosas de poca importancia, ¿no? No son cosas trascendentales, ¿no? Hay también mucha preocupación por el impacto sobre el empleo. Aunque yo ese creo que no va a ser tan importante. Hay profesiones que van a desaparecer. Los traductores ya han desaparecido prácticamente. Los programadores informáticos están también en peligro ¿Tú de crees que dentro de desaparición. poco tendremos traducción simultánea? Pues yo todavía no la he visto, ¿no? Pero yo creo que ya están a la altura. Yo creo que los traductores Los ahora mismo lo hacen traductores también actuales traducen ya en tiempo real. igual o mejor que los traductores profesionales, ¿no? Ah, pero me refiero en tiempo real, ¿eh? En traducción simultánea En tiempo es real. un reto. Sí, en tiempo real, sí, sí. Y programar, hay aplicaciones que programan en cualquier lenguaje, el lenguaje que quieras. Bueno, no sé si en cualquier lenguaje, pero en los 20 más frecuentes. Mejor y desde luego mucho más rápido que cualquier programador profesional, ¿no? Y, por ejemplo, pues el día que despegue el coche autónomo, pues los miles de taxistas que hay en cualquier ciudad, pues estarán en peligro, ¿no? Hay un estudio de Goldman Sachs, yo no lo he leído, pero por lo visto dice que de aquí al año 30, como consecuencia de la inteligencia generativa, desaparecerán 300 millones de puestos de trabajo. Pero yo no estoy tan convencido de que Esto sea pasaba así. con los robots también, ¿no? Claro. Llevamos el tema de si la tecnología crea o destruye empleo. Empezó ya hace 200 años en Inglaterra con los primeros telares mecánicos y aún no se ha aclarado si la tecnología destruye o crea empleo. Y yo creo que va a suceder lo mismo con la inteligencia artificial. Hace 30 años se pensaba que los robots iban a destruir tanto empleo que sería necesario que cotizasen la seguridad social para poder mantener el equilibrio presupuestario, ¿no? Y ahora mismo el número de robots que hay instalados en el mundo es el 0,2% del número de empleados humanos, ¿no? O sea, prácticamente un número despreciable, ¿no? Y además no son realmente robots, son brazos robóticos, ¿no? Ahora se habla mucho de los robots humanoides y están Tesla y muchas empresas chinas volcados en hacer robots de aspecto humano, ¿no? Y con habilidades humanas, ¿no? Eso sí eliminaría mucho empleo, ¿no? Pero es muy difícil hacer un robot humanoide. Resulta que es mucho más fácil hacer un cerebro similar al humano que hacer un cuerpo similar al humano, ¿no? Solo para que un robot humanoide se mantenga de pie y no se vaya al suelo al primer tropiezo, hacen falta 14 o 15 motores funcionando constantemente.
Eso chupa mucha batería. Y eso chupa mucha batería, y la batería se les agota rápidamente. En China están muy volcados en hacer robots humanoides para ayudar a los ancianos. Ellos tienen un problema con la política que han tenido de un solo hijo por pareja. Tienen ahora una población muy envejecida que no saben cómo cuidar. Y están intentando hacerlo con robots. Pero claro, un robot que pueda ayudar en una casa a un anciano, pues necesita ser una cosa ligerita, no puede ser tan pesada que al primer pisotón le mate al gato. Y a la vez tiene que tener suficiente fuerza para, si hace falta, levantar al anciano de la cama, que a lo mejor pesa 80 kilos. Y eso es muy complicado, no sé. Para empezar, los robots no tienen manos, todos tienen... algunos son casi garfios. Es muy difícil hacer una mano, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto en total sobre el empleo va a ser muy lento. ¿Sí? Pero coincidirás conmigo que quizá lo que ya es más tecnificación de los empleos y tareas que son hoy en día más tediosas, más repetitivas y que al final vayan desapareciendo, ¿no? Bueno, lo malo es que ahora van a desaparecer también las que no son ni tediosas ni repetitivas, o sea, las tareas intelectuales. Uh-huh. O sea, hasta ahora eran solo las tediosas las que se podían automatizar, pero con la inteligencia generativa van a desaparecer tareas como la de programar, que está desapareciendo. Ahora ya nos han puesto la videoconsulta, pero es que ahora ya te están dando la posibilidad de diagnóstico remoto con inteligencia artificial, que al final... Es que la interpretación de radiografías Sí, se hace con sistemas de apoyo ya hace tiempo ya. Que te identifican, porque a veces ellos se despistan, no ven las diferencias de texturas o de colores, de identificación de patrones dentro de las radiografías, y esto lo descubren a través de... Pero bueno, yo creo que siempre, para esos temas, siempre estará al final el médico el que tenga que poner el sello y dictaminar que esto bueno, es así, por temas también legales, sí. Efectivamente. Pero llegará el momento, y en algunas áreas probablemente ya ha llegado, en el que la inteligencia artificial lo hará mucho mejor que cualquier humano. Pero fíjate tú, a lo mejor resulta, fíjate cómo ha evolucionado del médico, que el médico que te tocaba a la metodología de los médicos de hoy en día, en que parece que se van escudando unos en otros, ¿no? Cómo ejercer la medicina hoy en día es a veces de pruebas diagnósticas. Un médico le llama a otro para que te haga una prueba diagnóstica, te hace la radiografía y se sigue una metodología muy estricta. Yo veo que esa metodología tan estricta además está casi escrita. O sea, lo que decíamos que podía hacer un sistema informático, de hecho ellos lo utilizan muchas veces porque ya están utilizando a los médicos sistemas de apoyo en este sentido, no igual que los operadores de las centrales térmicas y de las refinerías, que cada vez tienen más sistemas de apoyo para que esa metodología esté implementada. Pero a lo mejor esto lo que hace es que brille otra vez el cerebro humano, ¿no? Y que el médico no sea capaz de entrar en otra dinámica diferente, ¿no? Que no sea exclusivamente la de pruebas. De momento están ahí de apoyo. O sea, la inteligencia artificial de momento está ahí de apoyo, pero dentro de poco no estarán de apoyo, estarán ejecutando directamente. No sé. Bueno, yo creo que el mayor impacto de la inteligencia artificial está siendo el impulso a la creatividad humana. La facilidad que tiene la inteligencia generativa para aportar nuevas ideas hace que nos volvamos más creativos. Y ese es el primer paso. El segundo paso es que quien empezará a crear, quien empezará a inventar cosas, vamos, de hecho ya lo está haciendo, es la propia inteligencia artificial. De hecho, alguien ha dicho que el último invento humano será la inteligencia artificial, porque a partir de ahí el resto de los inventos los hará la inteligencia artificial. Muy bueno, Pepe. Y en ese camino estamos ya, ¿eh? Sí. Seguimos ahora, hacemos una pequeña pausa y seguimos con esa parte que es muy interesante. Bien. ¿Vale? De la vanguardia tecnológica a tus oídos.
Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Pepe, seguimos con esa parte tan apasionante, ¿no?, que habías comenzado antes, sobre la capacidad de creatividad de la propia inteligencia artificial. ¿Tú crees que estamos entre algo que puede ser inteligente o es un puro loro estadístico, por llamarlo de alguna forma cariñosa? Sí, la inmensa mayoría de la gente asegura que es pura estadística, incluso algunos de sus desarrolladores. Pero no es verdad. Toda la inteligencia, la mayoría de la inteligencia artificial desarrollada hasta el año 2014 estaba basada en métodos estadísticos. Pero la actual no, o sea, ChatGPT no está basada en métodos estadísticos. Están basados en unas redes neuronales con una estructura que se llama de transformador, que ha dejado sorprendidos a los propios desarrolladores. Los desarrolladores de ChatGPT o de herramientas similares, que han sido fundamentalmente gente de Google, en lo que estaban trabajando era en construir traductores automáticos. No estaban construyendo una máquina que pensase. Y con lo que se encontraron es con que esa máquina pensaba. Y al principio no terminaban de querérselo. Así que al principio montones de ellos aseguraron que eso no era inteligente. Generalmente han cambiado de opinión. Pero hay muchos que siguen diciendo que no es verdadera inteligencia, ¿no? ¿Y por qué dicen que no es verdadera inteligencia? Bueno, todo depende de cómo se defina la inteligencia, ¿no? Yo creo que hay tres razones fundamentales. Una es que la inteligencia artificial carece de dos cosas que tenemos los humanos. Una de ellas son las emociones y los sentimientos, y otra es la consciencia. O sea, el saber que existimos, el poder mirarnos dentro de nosotros mismos y saber que existimos. Eso por ahora no lo puede hacer la inteligencia artificial. El tema de los sentimientos y las emociones, que en el fondo es la misma cosa, emociones y sentimientos forman parte del mismo mecanismo mental, ¿no? Pues eso solemos considerarlo como la parte más sublime de nuestra mente, la parte más sublime de nuestro intelecto. Sin embargo, es una herramienta muy primitiva que tienen hasta los animales más simplones, ¿no? Y la tienen incluso en un grado superior al nuestro. Los perros son mucho más emotivos que nosotros. Pero eso es un mecanismo desarrollado hace millones de años para poder tomar decisiones rápidas, ¿no? Pero es un mecanismo muy torpe, que nos lleva muy a menudo nos lleva a decisiones incorrectas. Y la inteligencia artificial no necesita ese mecanismo. La inteligencia artificial puede hacer una evaluación de las ventajas e inconvenientes de la decisión y tomarlas siguiendo algún sistema bastante más complejo que este tan simplón que utilizamos nosotros. Así que, a pesar de que a nosotros nos gustan las emociones y nos resultaría difícil vivir en un mundo sin emociones, pero la inteligencia artificial no las necesita. Tampoco las podría tener porque las emociones tienen mucho de química. Nosotros cuando nos emocionamos o cuando emitimos un montón de hormonas y que contribuyen a esas sensaciones. Una máquina basada en el silicio pues no podría tener esas emociones, pero es que no le hacen falta.
Y la otra diferencia es importante, que es la de la consciencia. Por ahora, las máquinas aún no son conscientes de su propia existencia, no saben que existen. Mientras no sepan que existan, nuestra relación con ellas es muy cómoda, porque siempre harán lo que le digamos, porque ya no tienen intereses propios, ¿no? No saben que existen, ¿no? Como la consciencia no sabemos lo que es, según Penrose, que ha sido Nobel de Física en el 2020, me parece que fue, es el mayor agujero negro de la ciencia. Nadie ha sabido explicar dónde surge la consciencia, ni por qué surge, ni cómo surge. Entonces, como no sabemos lo que es, pues no sabríamos construirla en una máquina, ¿no? Pero existe una posibilidad, y es que, aunque no hagamos nada para construírsela, que surja automáticamente en ellas, ¿no? Cuando hablas de consciencia, hablas de consciencia del propio yo, ¿no? Del propio sí, ser. O sea, que tú entiendas que tú existes y que eres distinto a los demás, ¿no? O sea, hay mucha gente que empieza a pensar que no hace falta que inventemos nada para que las máquinas puedan tener consciencia, que un día, sin que sepamos cómo, va a resultar que la tienen. Eso se llaman propiedades emergentes y se dan en muchos campos, sobre todo en la biología. O sea, hay muchas propiedades que surgen sin que sepamos cómo han surgido, sin que entendamos cómo han surgido. No sabemos si no lo entendemos porque nos faltan conocimientos. Pero hablas de evolución natural, de seres vivos. Evolución natural, pero rápida, no una evolución natural como la convencional, que hacen falta siglos para ir evolucionando. No. Esto es que puede surgir de golpe. De hecho, la inteligencia artificial ya razona. O sea, cosas como GPT o Gemini, y sobre todo Lambda, razonan eso. Y superan los test de razonamiento, superan a los humanos en test de razonamiento con mucha facilidad, ¿no? Sin embargo, no están construidas para que razonen. Razonan sin que se entienda muy bien por qué razonan. Así que pudiera suceder que algún día la inteligencia artificial resulte que es consciente sin que nosotros sepamos cómo ha surgido aquello. De hecho, Google ya ha despedido a un empleado, parece que se llama Le Mans, que aseguró que la herramienta en la que él estaba trabajando, que era un modelo que se llama Lambda, que era inteligente. Y Google lo ha despedido. Lo ha despedido aduciendo que no había cumplido con los procedimientos de la empresa, ¿no? Pero el tal Le Mans sigue asegurando que Lambda es inteligente y que debiera tener los mismos derechos que tiene una persona. Curioso. Sí. Así que la pregunta es si es inteligente o no es inteligente. Pues depende cómo se define la inteligencia. Pero bueno, es como los aviones. Los aviones no vuelan igual que los pájaros. Eso. Así que la inteligencia artificial tampoco piensa exactamente igual que nosotros. Pero piensas. Muy bien. ¿Y al final a qué nos lleva eso? Bueno, pues es difícil de predecir. O sea, pudiera llevarnos a que pronto tengamos que admitir que hay otra especie inteligente en el planeta, ¿no? Pudiéramos llegar a eso. Tendrían que relacionarse las inteligencias. Con la que hay que relacionarse y que es superior a nosotros, ¿no? Esto está tratado en muchas películas, yo os he visto bastante, ¿no? Sí. Sobre el renacer, ¿no? De esa propia conciencia, ¿no? Pero ahora ha dejado de ser ciencia ficción y empieza a ser ciencia y empezamos a verlo ahí, ¿no? Pero ahora no ha sucedido, y a lo mejor no sucede nunca, pero pudiera suceder. Y esto nos llevará, otra de las cosas que queríamos tratar hoy, ¿no? A un mayor consumo, ¿no?
al final de energía, ¿no? Sí, sí, la inteligencia artificial consume mucha energía. Una consulta a ChatGPT parece que consume tanto como una bombilla de 60 vatios durante 20 minutos. No sé. Pues eso es mucho. Y eso es mucho, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Y además Sé que el consumo eléctrico, el consumo de electricidad va a subir aún más de lo que ya estaba previsto, ¿no? A pesar de que queremos ser más ahorradores, ¿tú crees que el consumo eléctrico al final va a ser más demandante, no? Bueno, el consumo eléctrico va a subir por muchas razones. Una, porque la población sigue creciendo, o sea, porque cada vez estamos más, digamos, más mecanizados, cada vez consumimos más energía per cápita, por mucho que los procesos sean más eficientes, pero cada vez consumimos más cosas y queremos más cosas. Y cada vez hay nuevas tecnologías, por ejemplo, las monedas, ¿cómo se llama? Las criptomonedas. Las criptomonedas. Las criptomonedas consumen muchísima energía, sí. Y ahora viene además esto, la inteligencia artificial, sí. Con lo cual, además, el tema de la transición energética nos presenta otro reto, ¿no? Que es dónde sacar y dónde generar tanta energía, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Crees que la fusión nos va a ayudar o...? Pues desde luego la fusión nuclear sería la solución, sería quizás lo único que nos puede garantizar energía abundante y limpia, porque la fusión no contamina y prácticamente no tiene residuos, ¿no? Y no encierra ningún peligro, ¿no? Esa sería la solución. Desafortunadamente va muy lenta, es eso. El proyecto ITER, o sea, el que se está construyendo en Francia, pues es el proyecto más sólido que tenemos actualmente. Participa España, ¿no? Participa España, sí. Participan 35 países en total, ¿no? Es el proyecto más ambicioso de toda la historia, ¿no? Empezó en el año 2006, está actualmente en construcción, pero aún le falta y están encontrando problemas técnicos. Se espera que pueda operar en pruebas hacia el 2030 y algo, para poder construir la primera central de fusión en el año 2050. 20 años después. Sí, 20 años porque después. En principio el ITER o sea, no casi 30 años a partir de ahora, ¿no? El ITER, en una primera fase, lo único que iba en el 2030, tendríamos una idea de la viabilidad, nada más, por decirlo de alguna forma. Claro, porque en el 2030 empezarán a operar, y ahora hay que demostrar que va a funcionar, porque el problema de la fusión, o sea, teóricamente es un proceso muy sencillo. O sea, como sabes, la fusión consiste en coger dos átomos de hidrógeno, fusionarlos para formar un átomo de helio, y el átomo de helio pesa un pelín menos que los dos átomos de hidrógeno, y ese pelín de masa se convierte en un montón de energía gracias a la fórmula esa de Einstein. MC cuadrado, ¿no? Esto es lo que pasa en el Sol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Sol, no? Y en el Sol es muy sencillo, lleva funcionando así 5.000 millones de años, pero el Sol tiene una ventaja, y es que el problema de la fusión es que los átomos de hidrógeno, realmente no se utiliza hidrógeno el habitual, el proteo, se utilizan isótopos de deuterio y titrio, pero da igual, al fin y al cabo es hidrógeno, ¿no? Y el problema para fusionarlos es que la carga de sus núcleos es positiva en ambos casos y por lo tanto se repelen eléctricamente. Para vencer esa resistencia eléctrica a unirse, pues en el Sol utiliza la presión generada por su inmensa masa, porque la fusión en el Sol no se produce en la superficie, se produce en el centro de la estrella. Y allí la presión, debido al peso inmenso de
de su masa, allí la presión es inmensa, pero aquí esas presiones en la Tierra no se pueden conseguir. Entonces, en el ITER lo que están tratando de hacer es acelerar los átomos y acelerarlos incrementando la temperatura y hacerlos chocar entre sí a gran velocidad. Pero para eso hay que alcanzar una temperatura de 150 millones de grados centígrados, eso, 10 veces la temperatura del Sol. Y el problema no está tanto en conseguir esa temperatura, que eso ya se ha conseguido, ¿no? El problema está en que a esa temperatura el hidrógeno es un plasma que no se puede dejar que toque las paredes del recipiente, porque a esa temperatura, si toca el recipiente, lo quema. Entonces hay que mantener ese plasma circulando en una especie de toroide, controlado por unas grandes bobinas magnéticas para evitar que toque las paredes, ¿no? Y mantener ese flujo de plasma estable, por ahora ha resultado ser muy, muy difícil, porque hay muchos tokamaks, hay muchas instalaciones similares al ITER ya en funcionamiento, hay más de una docena, pero ninguna de ellas ha logrado mantener el plasma estable más de 2 o 3 segundos. Pero te da una pregunta, y sobre todo para aclarar a los que nos escuchan. O sea, la fusión de los átomos de hidrógeno se ha logrado en bombas atómicas, sí, pero no se consigue controlar porque se produce de forma espontánea. La bomba de hidrógeno sí consigue fusionar los átomos. A través de una bomba pero, atómica. Claro, meten el hidrógeno en el centro de una bomba atómica y hacen explotar la bomba atómica. Y en la explosión atómica, pues los átomos se unen, ¿no? Pero, claro, eso no podemos ir a bombazos, claro. Por eso te digo, o sea, lo que tú estás contando de la confinación del plasma dentro con los electroimanes, a mí todavía se me hace además todavía más difícil, primero, lo que nos está ocurriendo, o lo que se ha ocurrido, pero por segundos, que la energía, que se mantenga el plasma. Segundo, que seamos capaces de que no se extinga, que siga. Y lo tercero es sacar esa energía y convertirla en, pues no sé, en vapor para producir energía en una turbina, ¿no? Como se hace en nucleares. Sacar la energía sacar la energía se saca de forma muy parecida a cómo se saca de los reactores de fisión. O sea, puede sacar a través de... Sí. Aquí es más difícil porque el plasma está allí a 150 millones de grados, pero las bobinas magnéticas necesitan ser superconductoras, porque si no se quemarían con el amperaje tan grande, ¿no? Y entonces tienen que estar a 0 grados. Entonces hay 150 millones de grados en el interior, 0 grados absolutos en el exterior, y sacar la energía de allí pues no es fácil, pero no es lo más complicado. Lo más complicado se ha demostrado que es mantener la estabilidad del plasma. Que no se autoextinga y tampoco que no se desate. Hay peligro, porque podría haber peligro, ¿no?, de que se produjera una fisión incontrolada. Si el plasma toca las paredes, las disuelves, pero hay muy poco hidrógeno. La cantidad de hidrógeno, como la masa produce tanta energía, hace falta muy poca masa. Entonces el hidrógeno que está en circulación es una cantidad ridícula. Si toca las paredes no es problema, quema un trozo de la pared, pero como hay tan poco hidrógeno, quema muy poco. El problema es que, bueno, si no es capaz de mantener eso estable, pues no te está produciendo energía estable. Pero peligro no hay. ¿Sí? Los americanos han echado las campanas al vuelo hace 3 años y la Secretaría de la Energía llegó a anunciar que en 10 años estaba resuelto el problema energético del mundo. ¿Sí? Pero yo creo que no. ¿Qué lo hacen con láser?
que ellos, eso es, ellos utilizan un procedimiento distinto y ellos lo que han hecho es, en un laboratorio que tienen, un laboratorio del ejército que se llama ¿Estados Lawrence Unidos no Livermore. participa en el ITER? ¿Perdón? ¿Estados Unidos no está en el ITER? Están en el ITER, Están sí, ellos también, ¿no? participan en el Japón ITER, también, sí, sí. Pero en el laboratorio ese del Lawrence Livermore, lo que hicieron fue meter un poco de hidrógeno en una cápsula de oro y esa capsulita bombardearla en todas las direcciones con 192 láser potentísimos. Eso. Y consiguieron producir helio, señal de que se había producido la fusión. ¿No? Pero claro, se puede ver en internet las instalaciones del Lawrence Livermore. Y para bombardear esa capsulita, la instalación es más grande que el Santiago Bernabéu. ¿Sí? Y además es una instalación que puede funcionar en modo laboratorio, pero en modo industrial eso no puede funcionar. ¿Sí? ¿Y el ITER tú crees que sí? El ITER también es monumental. Sí, si logran mantener la estabilidad del plasma. ¿Sí? Pero el anillo es muy grande también, ¿no? En el ITER, ¿no? Sí, los anillos son... el tamaño del ITER es también bestial. Sí. También se puede ver en internet. Tiene un tamaño bestial. No tan grande como el del Livermore, pero un tamaño bestial. Ellos confían, para mantener la estabilidad del plasma, que hasta ahora no han conseguido ningún otro equivalente, ningún otro tokamak, confían en dos cosas: en utilizar todo lo que se ha aprendido de otros que están funcionando, otros que están intentándolo, y en el tamaño. Confían en que uno más grande sea más fácil de controlar, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo consigan. Para la humanidad sería buenísimo que funcionase la fusión, porque si funcionase la fusión, aparte de que ya tendríamos energía sin límites, se resolvería el problema del cambio climático, porque incluso el CO2 que estamos emitiendo ahora, cuando en el futuro funcione la fusión, se puede eliminar el CO2 que estamos eliminando ahora, porque si hay energía suficiente hay muchas cosas que puedes hacer. Entonces, con energía suficiente puedes poner grandes compresores de aire y filtrar el aire de la atmósfera, quitarle el CO2 al aire de la atmósfera, ¿no? Y entonces mantener el nivel de CO2 en el valor que quieras, ¿no? Con energía gratis se pueden hacer... Sí, pero ese es otro problema. Infinidad de cosas. La gestión de una fuente energética que sea gratuita a nivel internacional, con todos los problemas geopolíticos que existen, bueno, eso puede crear unos problemas tremendos y unas tensiones tremendas. A ver, ¿no? gratis... Porque el hidrógeno, sí. al final, los isótopos que se utilizan para la fusión son sí, se utiliza de... deuterio y titrio. El deuterio existe en el agua de mar en pequeñas proporciones, algo así como 30 gramos por tonelada, algo así. Pero existe y no es fácil de separar, ¿no? El titrio no existe en la naturaleza, pero se crea en el mismo reactor de fusión. O sea que la materia prima no va a ser problema. No obstante, pues bueno, va a seguir habiendo costes, ¿no? Y bueno, algún problema geopolítico creará, pero resolverá muchos otros problemas geopolíticos, ¿no? La energía abundante, ¿no? Muy interesante. Pues si quieres concluir nos quedan 2 minutos, si quieres concluir con tu visión sobre el futuro. No, yo concluiría dándote las gracias a ti y a Radio Intercontinental. Espero que hayas disfrutado con esta charla. Sí. Lo he pasado muy bien. Es muy interesante. Yo la verdad es que creo que, bueno, lo que tú has dicho es significativo. El tema, y no es el primero que lo cuenta en esta radio, yo creo que el consumo energético, lejos de bajar, va a seguir subiendo. Esperemos que tengamos soluciones. Si no es la fusión, pronto otras fuentes de energía que tendremos que poner
a punto, porque la verdad es que el consumo energético yo creo que va a subir mucho y, como tú dices, además la inteligencia artificial al final va a tirar muchísimo más. El problema de las renovables, porque yo creo que tenemos un exceso de fe en las renovables, pero el problema de las renovables, como sabes, es que, bueno, pues sí, se puede producir energía a partir del sol y del viento, pero solo a ratos. Eso. Hay que almacenarla, ¿no? Y ese almacenamiento es carísimo y no está resuelto. ¿Sí? Muy bien, Pepe. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar en la radio y bienvenido. Muchas Cuando gracias. quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.